Un texto bíblico interesante que contenga un perfecto. A ver, ¿qué? Ese, ¿cómo es que era? Señor, ¿por qué me has abandonado? Claro, mi estudiante. ¿Quién era mi estudiante? Se va a poner contentísima. Ah, y también está este otro. ¿Quién era? ¿Una prostituta? No, era una mujer adúltera. El que no haya pecado que lance la primera piedra, ese también sirve. Vale, súper. Ahora hay que encontrar los pasajes en griego. Sebastián, ninguno de los dos pasajes sirve. El primero es un pedazo de un salmo, el Salmo 21 de la Septuaginta, es decir, del Antiguo Testamento. El pasaje dice así: Joteos mu proskesmoi, hinati en catelipes me. Aquí el verbo es en catelipes y en catelipes está en auristo, total que no nos sirve. Habría que asumir además que esto está en vocativo y pues no, esto no es de acuerdo al griego clásico un vocativo. Oh Dios mío, proskes, que es imperativo del verbo proseco, que significa prestar atención, préstame atención. En griego clásico, hinati significa ¿para qué me abandonaste? Así es tal cual, o traducido más o menos literalmente, el Salmo 21. Y este salmo, y esto es interesantísimo, parece que es lo que cita Jesús el noveno día de estar en la cruz, de la novena hora, de estar en la cruz. La novena hora nos dice el texto, perideten enaten joran, alrededor de la novena hora, aneboeson ejo Jesús, gritó Jesús poneme galei con gran voz legon, diciendo, Eli, Eli lema sabactani. Nada de esto es griego, esto es hebreo, supongo. Tu testi, esto es, y cita el Salmo. Y este pasaje también es muy interesante porque, según leí, para cualquier hebreo, con esto simplemente se estaba indicando que se iba a citar un salmo conocido por todos. Total que lo que Jesús estaría haciendo aquí, en este momento, no es quejándose, no está desesperado, no siente inquietud Jesús. Él está citando un salmo y todo el contenido del salmo. No está haciéndole ningún reclamo a Dios. Él está citando textualmente un salmo. Esto tenía interesante este primer pasaje, pero este primer pasaje no sirve porque el verbo, vuelvo a decirlo, no está en perfecto, sino está en auristo. Y el segundo pasaje, también súper interesante, tampoco sirve por la siguiente razón. El contexto del segundo pasaje es esto. El segundo pasaje es el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan 8:7. El contexto, lo anoté aquí, es: le llevan a Jesús una mujer atrapada en pleno adulterio y le recuerdan que según la ley de Moisés corresponde apedrear a esta mujer. Y le preguntan a Jesús que qué piensa al respecto. Y Jesús, después de pensarle un poco, dice: Joanamarte etos humon protos ton liton epautei baleto. Aquí solo hay una oración principal cuyo verbo es baleto, que es imperativo, auristo tercera al singular, de voz activa del verbo balo, que significa lanzar. El sujeto de esta oración es Joanamártetos. Anamártetos es simplemente un adjetivo, aquí no hay ningún perfecto, un adjetivo que significa que no se ha equivocado. El que no se haya equivocado de vosotros, que lance es la expresión de una orden. De primeras, protos es predicativo al sujeto, de primeras una piedra contra ella. Total que tampoco sirve porque esto no es el que no se haya equivocado, aquí es el inequivocado, un adjetivo, no hay ningún perfecto, es simplemente un adjetivo. El pasaje tampoco sirve. Y el pasaje también es interesantísimo por la siguiente razón: estos versículos no aparecen en la versión griega del Nuevo Testamento. Según leí, esto fue añadido después al Evangelio, aparecen en unos manuscritos. Esto está por supuesto en la versión latina de la Biblia, en la Vulgata, pero no aparece en la versión más original. Estos versículos en la versión más original de este testamento de Juan. Los pasajes son ambos inútiles, ambos no me servían, pero ambos son muy interesantes. Bienvenidos a un nuevo video de UN en cuarentena. Mi nombre es Sebastián Páramo. En el video de hoy voy a hablarles sobre la formación del tema de perfecto para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios del libro Ela de Berenguer Amenoz, de la lección dedicada a el estudio de la reduplicación. En el video de hoy también corregiré los ejercicios de la lección dedicada a los tiempos de perfecto.
Bienvenidos todos. Hola, como vimos en el video pasado, el perfecto y el pluscuamperfecto se forman sobre el tema de perfecto. Sin embargo, el tema de perfecto, o mejor, la formación del tema de perfecto, tiene ciertos detalles, tiene cierta singularidad. En la formación del tema de perfecto ocurre algo antes de la raíz, a lo que voy a llamar A. En algunos casos ocurre algo dentro de la raíz, a lo que llamaré B, y después de la raíz ocurre algo a lo que me llamaré C. En la formación del tema de perfecto se combinan entonces, o más bien los rasgos distintivos del tema de perfecto están vinculados a lo que ocurre en A, lo que ocurre en B y lo que ocurre en C. Son simplemente una serie de reglas que quedarán consignadas en este documento o que están consignadas en este documento que les adjuntaré en la descripción del video. En cuanto a lo que ocurre, en tanto a lo que ocurre en A, en la formación del tema de perfecto, la historia es así. Son tres cosas posibles. Los verbos, la primera, entonces, en tanto A, el primer caso es que ocurre una reduplicación para los verbos que comienzan en consonante, salvo la consonante ro. Y les pongo un ejemplo. El tema de perfecto del verbo ligo en tanto a se forma duplicando la consonante inicial y poniéndole una E. A esto tradicionalmente se le conoce como la reduplicación, aunque en realidad es como más bien una duplicación. Vuelvo a decirlo, en tanto a, reduplican los verbos cuya raíz, esta es la raíz, comienza por una consonante, salvo la consonante ro. La segunda cosa que puede... y aquí hay una singularidad. Y es que los verbos que comienzan por una oclusiva aspirada, y oclusivas aspiradas son estas, la pi, la ki y la teta. Los verbos cuya raíz comienza en una oclusiva aspirada reduplican en su variante sorda, y esto se hace para preservar la vida. El verbo tío tiene como raíz, el verbo tío, la raíz del verbo tío tiene una aspirada inicial, y en su reduplicación, este verbo reduplica, noten que tenemos la forma no aspirada de esa consonante inicial. Y dije como en son de chiste, que esto se hace para preservar la vida solamente porque si se hicieran aspiradas ambas consonantes, se perdería todo el aliento y se moriría, como les puedo mostrar ahora. De tío tendríamos... Ya, no más chistes. Bueno, la segunda cosa que puede pasar en tanto a es esta. Esto era una singularidad, la anterior era una singularidad. Los verbos que comienzan por doble consonante, la combinación de dos consonantes o más consonantes. Consonante doble o ro, estos verbos prefijan una E en la raíz, y este prefijo E ocurre en todos los modos, no solamente en indicativo, sino también en imperativo, subjuntivo, participios, infinitivo, optativo y lo demás. Esto que ocurre en la formación del tema de perfecto, y a lo que me estoy refiriendo como A, es algo que permanece en toda la conjugación del verbo en todos los modos, porque no indica tiempo, sino indica aspecto. Estamos hablando del tema de perfecto, y recuerden ustedes que el tema es la combinación entre la raíz y los prefijos o sufijos que indican aspecto. Bueno, dicho así, vuelvo a leer la singularidad 2. Los verbos que comienzan por doble consonante o más, pueden ser 2 o 3 consonantes. Consonante doble, y consonante doble, recuerden ustedes que son la psi, la xi y la zeta. O ro, estos verbos prefijan una épsilon a la raíz. El verbo stratego significa ir en campaña militar, participar en una empresa militar. Y su perfecto, noten, su tema de perfecto es esto que estoy señalando en azul. Por ahora solo estamos estudiando lo que ocurre antes de la raíz, y en estos verbos que comienzan por dos consonantes o más se antepone una épsilon para marcar el tema de perfecto, como indicador de tema de perfecto. También pasa con los verbos que comienzan por ro. Regnumi es un verbo cuya terminación quizás ustedes no conozcan, solo que es la misma de emi. Regnumi significa romper pero desgarrando. El perfecto del verbo regnumi es rk, y quiero que vean lo siguiente. El verbo comienza por una ro, y para formar el tema de perfecto se antepone una épsilon. Deben saber también que existe esta regla que es meramente ortográfica, y es que cuando una ro queda en posición intervocálica se duplica. Supongo que ahí es posible que eso indicara que en este caso era una vibrante múltiple. La raíz del verbo regnumi es esta, rec,
¿Es esta la raíz? Recuerden, no me importa todavía lo que ocurre después de la raíz, sino solo lo que ocurre antes. Y este simplemente es un ejemplo de que cuando la raíz de un verbo comienza por ro, para indicar el tema de perfecto o para formar el tema de perfecto, se le antepone una e. Y hay una última estrategia en cuanto a, es decir, a lo que se prefija a la raíz de los verbos para formar el tema de perfecto. Y es que los verbos que comienzan por vocal alargan esa vocal para marcar el aspecto perfecto o para formar el tema de perfecto mejor. Ese alargamiento de las vocales es semejante al que ocurría para indicar tiempo pasado. En este caso, sin embargo, no indica tiempo sino aspecto. Un ejemplo es el verbo atroisdo, cuyo perfecto, noten, empieza por alfa y para formar el tema de perfecto, esa alfa se vuelve eta. Los alargamientos estos de las vocales son los mismos que los alargamientos en el aumento temporal. Bueno, por supuesto que ustedes podrían señalar o notar que entonces esto es ambiguo, porque en este caso ese alargamiento vocálico estaría indicando aspecto perfecto y no indicaría tiempo pasado. Y podrían ustedes como notar que está el problema de que no sabría entonces uno cuándo ese alargamiento de la vocal indica tiempo pasado y cuándo aspecto perfecto. Sin embargo, noten que el tema de perfecto se forma combinando tres estrategias distintas. Algo que ocurre antes de la raíz, algo que ocurre en la raíz y algo que ocurre después de la raíz. Y la combinación de estas tres cosas quita o elimina toda ambigüedad posible. En el perfecto del verbo atroisdo, que es reunir, como ustedes saben, hay una capa. Y esta capa, como estudiaremos más adelante, es en tanto C, elimina la posibilidad de que esto sea un imperfecto o un aoristo. Bueno, pero veamos, entonces recapitulo rápidamente. En la formación del tema de perfecto ocurre algo antes de la raíz, a lo que llamé A, y A puede ser de tres, o A es de tres tipos distintos. Si el verbo comienza por una consonante, si el verbo comienza por dos consonantes o más, o ro, o si el verbo comienza por vocal. En algunos casos, no en todos, ocurre algo en la raíz y en todos los casos ocurre algo después de la raíz. Ahora vamos a mirar qué ocurre en la raíz. Y dice así, esto lo redacté yo. Unos pocos verbos de uso muy frecuente presentan una alternancia vocálica como marca del tema de perfecto. Alternancia vocálica es esto. Es que las raíces indoeuropeas típicamente estaban formadas por dos consonantes. Y entre esas dos consonantes se inserta una vocal que puede variar, que puede alternar, para formar ya sea verbos, sustantivos, lo que sea. Las raíces típicamente eran de dos consonantes y entre esas dos consonantes se insertaba una vocal, que puede ser una épsilon, una omicron o nada, para formar distintas cosas, como marcar aspecto. Les tengo unos ejemplos para que terminen de entender. El verbo pempo es un verbo que ya conocíamos y significa enviar. La raíz del verbo pempo es esto que estoy señalando en azul. Como pueden ver, la vocal que hay en esa raíz es una épsilon. En el tema de perfecto, la raíz es, sin embargo, esta. No se preocupen por ahora por la pi final. Si quieren la cambio. Aquí es una pi. Ahí está. Quiero que se den cuenta de que en el tema de perfecto la raíz ya no tiene épsilon, sino omicron. De hecho, es algo muy frecuente. Los verbos que presentan alternancia vocálica, y esto es alternancia vocálica, típicamente tienen grado O en el tema de perfecto. Y entre otras cosas, este cambio que sufre la raíz en tanto su vocal nos indica, señala que estamos frente a un tema de perfecto. Es decir, que la forma verbal hace énfasis en la terminación de la acción. A esto lo conocemos como alternancia vocálica. En algunos verbos, típicamente verbos de uso muy frecuente, la vocal que tiene la raíz alterna y esa alternancia nos indica el aspecto perfecto. En cuanto, no se preocupen sobre esta pi, eso tiene que ver con C, que vamos a estudiar en segundos. También tiene alternancia vocálica eco. La raíz del verbo eco, como creo que ya les expliqué en algún video, es en realidad sk, una sigma seguida de una ki, sk. Y en el tema de perfecto, esa raíz aparece con una eta, con una e larga, es decir, eta después de la raíz. La raíz aparece en su forma ske. Como el verbo comienza además por doble consonante para formar el tema de perfecto, se antepone una e. Esta e, recuerden, que sería una de las estrategias de A, la segunda estrategia de A. Y por último, en tanto C, ¿qué ocurre al final de la raíz? O después de la raíz. Y leo, esto lo redacté como se los dije, lo redacté para ustedes.
En tanto C, los verbos cuya raíz no termina en oclusiva toman una capa después de la raíz y esa capa termina de quitar todas las dudas. Esto es un tema de perfecto. Tenemos el ejemplo de liu. Esta es la raíz del verbo liu, como en tanto A, este reduplica y tenemos el le, y después de la raíz va una capa. Y todas estas cosas nos gritan, soy tema de perfecto. Sin embargo, en tanto C, la capa no es la única estrategia. Hay un segundo caso. El segundo caso es este. Los verbos cuya raíz termina en oclusiva labial, y las oclusivas labiales son la beta, la pi y la pi. U oclusiva velar, y las oclusivas velares son la gamma, la capa o la ki. No toman la capa, esa en tanto C, al final de la raíz, sino que típicamente aspiran esa consonante final. Y les pongo un ejemplo. La raíz del verbo dioco es esta. Diok termina en una capa. Para formar el tema de perfecto tenemos en tanto A reduplicación, y eso ya se entiende, pero además los verbos cuya raíz termina en oclusiva labial o velar, y la capa es una velar, no toman la capa sino que aspiran esa consonante final. La forma aspirada de una capa es una ki, y esto explica este tema de perfecto. Y esto explica el tema de perfecto. Creo que no... y dije acá, perdón, vuelvo a leer. Los verbos cuya raíz termina en oclusiva labial, beta, pi o pi, u oclusiva velar, gamma, capa o ki, no toman la capa, sino que típicamente, y dije típicamente porque no son todos, son la gran mayoría, pero hay un par que no lo hace. Y les voy a poner el ejemplo, el que no lo hace ahora. Este es un verbo muy frecuente en griego antiguo, significa abandonar o dejar. Y el perfecto de este verbo es así. Este es el perfecto del verbo leipo, leloipa. En este verbo, como comienza por una consonante, tenemos reduplicación en tanto A. En este verbo tenemos alternancia vocálica en tanto B. Noten, la raíz era leip y aquí es loip. Y este verbo termina en oclusiva labial. El perfecto, el tema de perfecto debería tener su grado aspirado acá, y sin embargo no lo tiene. Puedo decirles lo siguiente. Lo más general es que los verbos cuya raíz termina en una de estas o una de estas aspiren esa consonante final en la formación del tema de perfecto. Pero como pueden ver en el caso del leipo, no son todos los verbos, son la gran mayoría nomás. Dejemos este como excepción. Niño especial. Ahí quedó. Para ejemplificar esta regla, esta segunda regla, tenía el caso de dioco, ya lo expliqué. En ago también sirve aquí, la raíz de ago es esta. Como el verbo comienza por vocal, alarga esa vocal inicial para el tema de perfecto y por eso tenemos aquí eta. Y el verbo ago tiene una raíz que termina en oclusiva velar y esa velar se vuelve ki. Recuerden, se toma el grado aspirado de la consonante. Es decir, que cualquiera de estas en el tema perfecto se vuelve esta y cualquiera de estas se vuelve esta. El perfecto de ago, es decir, he conducido en griego antiguo, se dice eka, eka. Y finalmente tenemos el caso de pempo. La raíz del verbo pempo termina en oclusiva labial y noten, tenemos que esa oclusiva labial se aspira en la formación del tema de perfecto. Bueno, y por último, los verbos cuya raíz terminan en oclusiva dentales son estas. Delta, tau, teta, isdeta. Y lo que escuchan es mi linda hija Afrodita, que hoy ha estado un poco inquieta. Los verbos cuya raíz termina en oclusiva dental decía, en tales verbos, tal dental cae ante la capa. Es decir, estos verbos en tanto C forman el tema de perfecto poniendo la capa, solo que la dental seguida de capa se pierde. Y el ejemplo típico aquí es atroizo, que significa reunir. La raíz de atroizo es esta. Y noten, esa zeta seguida de la capa se pierde. Esta zeta iría acá, pero seguida de capa las dentales se pierden. Y es por ello que el perfecto de atroizo es etroica. Esto es lo fundamental en cuanto a la formación del tema de perfecto.
Soy consciente de que hay varias reglas, sin embargo, tampoco podríamos decir que son infinitas. Son unas cuantas reglas. Si las sumamos son 3 de C, 1 de B y 3 de A. Es decir, 7. 7 reglas, con un par de cositas raras adicionalmente. No es más. Me parece que el libro de Berenguer Amenoz hizo bien en dividirnos el tema de perfecto y pluscuamperfecto, las lecciones de perfecto y pluscuamperfecto en dos, ponernos primero los casos más fáciles y ahora después considerar la formación del tema de perfecto. En este punto me siento agradecido con el libro de Berenguer Amenoz. Pero hay algo más. Hice un pequeño programa para ustedes. Mi programa es este que están viendo acá. Mi programa lo que hace es que consulta todas las formas verbales reales en el corpus griego, es decir, considera todas las formas verbales que ocurren en el corpus griego y hago unas estadísticas de cuánto tema de presente tenemos entre esas formas verbales, cuánto tema de aoristo y cuánto tema de perfecto. Todo esto para que ustedes puedan evaluar qué tan importante es el tema, y disculpen que lo haya dicho así, qué tan importante es esto tema del tema de perfecto. Mi programa no tiene en cuenta todas las veces que se repite una misma forma verbal. Lo que tiene en cuenta es todas las formas verbales distintas que ocurren en el corpus griego. Es decir, que si en un texto, y esto es muy normal, ocurren 100 veces esti, la tercera del singular del verbo ser, este verbo no tiene en cuenta las 100 veces, sino tiene en cuenta que aquí ocurre una vez esti. Las estadísticas son estas que pueden ver acá. Recuerden, no estoy anotando, no tiene en cuenta mi programa cuando una forma verbal se repite, solamente cuántas formas de todos los verbos distintas hay en todo el corpus griego. En cuanto al tema de aoristo, hay un poco más de 250.000 formas distintas de aoristos. Por supuesto, no es de un solo verbo, sino teniendo en cuenta todos los verbos. Posiblemente muchas de estas se repiten hartísimo, pero no tuve en cuenta, como les dije ya, las repeticiones, sino solamente cuántas formas distintas hay. Hay de presente un poco más de 350.000 y de perfecto no tenés más de 150.000 formas distintas. El futuro es el que menos ocurre. El futuro en cuanto a temas, aspecto, tiempo, es claramente lo menos usado en griego y supongo que también en español. De cualquier manera, dense cuenta ustedes que no es irrelevante el capítulo del tema de perfecto y pluscuamperfecto. Ocurre hartísimo. Aquí no les estoy diciendo que solamente haya 150.000 formas de perfecto o pluscuamperfecto en el corpus griego. Les estoy diciendo que hay 150.000 formas distintas, combinando todos los verbos, de perfecto y pluscuamperfecto. Puede que muchas de ellas, y de hecho si es así, se repitan un montón de veces. Y les voy a poner un ejemplo. Este es un perfecto tercera del singular que se usa mucho en griego antiguo. Ya voy. Miren. Quiero buscar en todo el corpus griego, eoika. Este es el verbo eiko, un verbo que significa parecer, y su perfecto se utiliza harto. Hoy. La forma eoike, solamente esa, que es un perfecto voz activa indicativo tercera del singular, se utiliza 5.489 veces. Total que estas 150.000 formas de perfecto que ocurren, si vemos cuántas ocurren cada una de ellas, esto debe sumar muchísimo más. Solo quería con esto mostrarles que es necesario que aprendan a formar el tema de perfecto para que puedan reconocer los perfectos y los pluscuamperfectos del griego antiguo, que son formas verbales de uso muy frecuente en el corpus griego. Esto es el tema nuevo. Gracias. Hola. El primer ejercicio dice así: Ten ton teon orgen tais eukais pepaucamen. Y este ejercicio lo hizo Juan Pablo así: hemos hecho cesar la cólera de los dioses con súplicas u oraciones. Y entonces el verbo es pepaucamen, que es perfecto indicativo voz activa primera del plural del verbo pago, que es detener. El complemento directo es ten orgen, acompañado por un complemento de nombre, ton teon, y hay un tais eukais, que es un instrumental, un dativo instrumental, expresa el instrumento. Me parece que Juan Pablo lo hizo muy bien. Felicitaciones, Juan Pablo.
Felicitaciones. El siguiente ejercicio. Veamos, Miss Manuela. Uy. Aquí lo tenemos. Muy bien, muy bien. Opa. Manuela, te quedó digitalizado un poco mal el texto. Me resulta difícil verlo. Se nota que hiciste la tarea con mucho cuidado. Te felicito por ello, pero intenta que la fotografía sea un poco mejor. Vamos a ver si soy capaz de entender lo que dice acá. Es que no se alcanza a ver casi nada, Manuela. Leo en griego aquí. Pola, que kinduneu kamen kai katage kai katatalatan hupertesco inesoterías te kai eleuterías. Y el trabajo de Manuela dice así: muchos hemos corrido peligro y por tierra y por mar y estamos a favor de la salvación y muy de la salvación común y la libertad. Esto está mal, Manuela, te quedó mal este ejercicio y fuiste intuitiva. Te suplico que no seas intuitiva. Uno debe entender la morfología, entender el significado de las palabras, comprender la sintaxis. Una vez ha comprendido uno la morfología, comprender la sintaxis y después calcular el sentido. Pero para nada debes imaginarte cuál es el sentido de una oración solo por tener en cuenta el significado de las palabras, que me parece que hiciste acá. En el texto griego lo que tenemos aquí es lo siguiente. El verbo principal, y solamente hay un verbo principal, es kekindineukamen, que es el perfecto indicativo, voz activa, primera persona del plural, de kindineu, que es correr peligros. El pola aquí podría considerarse como un adverbio. En el diccionario aparecerá como adverbio. Lo deben buscar por polius. Voy a mostrarles. Puede que no esté por polius, que sería la forma didáctica, sino por la forma general de griego, que es polos. Ver polis, vale, ahí vemos polis. Polius es un adjetivo que significa mucho. Este pola podría estar en nominativo o acusativo plural neutro, pero es que ese adjetivo polius en nominativo o acusativo plural neutro también funciona en griego antiguo como un adverbio. Te lo voy a encontrar por acá. Usos adverbiales. El neutro poli o también pola significa muchas veces. Es esto. Revisen entonces si quieren en el diccionario este polius y en su uso adverbial, pero a donde quería llegar es que lo que dice aquí es: nosotros hemos corrido peligros pola muchas veces. Y ahora tenemos 12 Cs: katagen, kai, katatalata, por tierra y por mar. Estos dos kai que ven acá, este aquí y este aquí, es simplemente, Manuela, ley de la lonchera. Y voy a explicarte qué es lo de la ley de la lonchera. Lo voy a hacer en esta hojita. Ley de la lonchera. Cuando Sócrates iba al colegio, su mamá le mandaba en la lonchera, voy a ponerlo aquí, unos chitos, normalmente lo pinto, pero es que aquí no me queda tan fácil pintar. Unos chitos, un plátano, un jugo. En español, cuando enumeramos dos o más cosas, lo normal es que pongamos conjunción coordinante solo entre los dos últimos miembros de la enumeración. En español lo correcto sería decir: Sócrates lleva en la lonchera unos chitos, aquí ponemos una coma, un plátano y un jugo. La costumbre en español es que cuando enumeramos dos o más cosas, ponemos conjunción solamente dentro de los dos últimos miembros de la enumeración. En griego antiguo, sin embargo, la costumbre es distinta. En griego antiguo lo normal es poner conjunción entre todos los miembros e incluso antes del primer miembro. Es decir, que en griego antiguo, si lo hiciéramos con las palabras en español, lo correcto sería decir así: Sócrates lleva en su lonchera y unos chitos, y un plátano y un jugo. A esto es lo que me refiero como ley de la lonchera. Cuando en griego antiguo se enumeran dos o más cosas, lo normal es que haya conjunción entre todos los miembros de la enumeración, pero incluso delante del primer miembro de la enumeración. Si lo pongo en griego, pues si reemplazo esto por un kai, sería así: kai unos chitos, kai un plátano, kai un jugo. Finalmente, la ley de la lonchera tiene un colofón, y es que deben ustedes saber que estas señoritas significan exactamente lo mismo.
Son ambas conjunciones coordinantes que significan i. Solamente que esta no tiene acento y es enclítica. La segunda es enclítica. Recuerden, enclítica es que no tiene acento y se acentúa con la misma palabra anterior. Es enclítica y además pospuesta. Pospuesta quiere decir que no se pone entre los dos miembros que une, sino después de la primera palabra del segundo miembro. También podría uno entonces utilizar kai y te, cualquiera de las dos. Si utilizáramos unos te, podría decirse, por ejemplo, acá. Podríamos reemplazar este kai por un te. Pero recuerden ustedes que te es pospuesta, entonces no se pone aquí, sino se pone aquí. Esto es ley de la lonchera también. Sócrates llevaba al colegio en su lonchera unos chitos, te cae un plátano, cae un jugo. Ley de la lonchera, Manuela, es lo que tenemos en este segundo ejercicio. Este cae junto a este cae, en realidad este cae solamente está uniendo dos cosas, pero es que cuando se enumeran dos o más cosas, en griego antiguo es normal que haya conjunción incluso del primer miembro de la numeración. Eso es, Manuela. Este katagen, kai katatálata son simplemente dos complementos circunstanciales coordinados entre sí. Y además, aquí tenemos otro complemento circunstancial. En este complemento circunstancial tenemos la preposición huper seguida de genitivo, que significa a favor de, y el sustantivo soterías está coordinado con te y kai, noten ley de lonchera, con eleuterías. Muchas veces hemos corrido peligros, o hemos corrido mucho peligro, por tierra y por mar, en favor de la salvación común y la libertad. ¿Se entiende? Libertad común también. En favor de la salvación y la libertad comunes. Esto es el ejercicio número 2. Manuela, digitaliza mejor las fotos y bueno, y no más. Y este ejercicio te quedó pues mal. Miremos el número 3 de Nicolás. Dice así. No lo copió en griego, veámoslo en griego. Hoi polemioi tas spondas para tus horcus lelucasi. Este ejercicio nos ha parecido casi igual en otras ocasiones. Dice Nicolás así: los enemigos han desatado, es decir, roto, el tratado contra el juramento. No, señor, no es contra. Esto lo expliqué un ejercicio muy parecido lo corregí, se lo corregí a Tomás en uno de los videos que ya les grabé. Sujeto de la oración, hoi polemioi. Sin dudas este es el sujeto de la oración. El verbo de la oración, lelucasi, perfecto tercera plural del verbo lio. Complemento directo, tas spondas. Recuerden, spondé es libación, pero en plural significa pacto. Los enemigos han roto el pacto. Y ahora, para más acusativo significa en contravía de o por fuera de, y tus horcus es juramento. Por fuera de los juramentos, en contravía de los juramentos, a pesar de que lo habían jurado. Los enemigos han roto el pacto en contravía o de manera contraria al juramento que se entiende que habían hecho. Aquí, no lo dije cuando miré el ejercicio de Tomás, pero lo puedo decir ahora, nos enfrentamos a un dilema, y es que hay como dos extremos. Uno puede buscar hacer una traducción que sea lo más fiel al original griego, desde el punto de vista del vocabulario involucrado y de la sintaxis, o que recoja mejor el sentido y sin tener en cuenta el vocabulario y la sintaxis del original griego, atendiendo solamente el sentido. Si tendemos a lo primero, diríamos algo así como: los enemigos han roto el juramento los enemigos han roto el pacto en contra de los juramentos. Y si tenemos en cuenta el sentido, diríamos como: los enemigos rompieron el pacto en contravía de lo que juraron. Noten, ahí fui un poco más libre en mi traducción. Miremos, este lo hizo Nicolás y le quedó mal esto de contrajuramento. Le quedó como que tendía en primer lugar a la sintaxis y al léxico. Miremos ahora con Valentina el cuarto. Lo tenemos, no lo copió en griego, dice así: Eudaimones eisin hoitines kalos tategna pepaideucasi. En este ejercicio hay algo más o menos novedoso, y es lo que les voy a mostrar en esta hojita. Conocen ustedes ya de antaño los pronombres relativos, que son estos. Este es el pronombre relativo. Antes lo vimos al finalizar el semestre pasado.
El pronombre relativo se declina de manera muy parecida al artículo, solo que no tiene tau inicial y en todos los casos tiene espíritu áspero. Bueno, en griego antiguo, a diferencia de que lo que ocurre en español, pero a semejanza de lo que ocurre en latín, fuera del pronombre relativo existe otra palabra a la que llaman relativo indefinido. Este relativo indefinido se forma simplemente juntando al pronombre relativo el pronombre indefinido tis, que también estudiaron el semestre pasado. Y entonces juntándolos quedaría así, hostis. Hostis es el relativo indefinido. El relativo indefinido hace énfasis en que el antecedente es cualquiera, no importa cuál sea el antecedente. Es algo que no tenemos bien en español. En latín está el quicunque, sería el equivalente latino. Lo que tenemos aquí, hoitines, es el pronombre relativo indefinido en nominativo plural masculino. Está formado por el relativo hoi y el indefinido tines. En español podríamos imitar un poco esto que se logra con el relativo indefinido diciendo cualesquiera que. Y entonces queda así. Felices son cualesquiera que han educado correctamente a sus hijos. La sintaxis de esta oración, a pesar de que hice traducción antes de tiempo, es más interesante de lo que pareciera. Por supuesto, aquí no tenemos una oración, sino tenemos dos, porque hay dos formas verbales. Está eisin y está pepaudeucasi, que es el perfecto tercera persona del plural, el indicativo voz activa del verbo paidewo, que significa educar. El verbo principal tiene que ser eisin, y sé que es el verbo principal porque hoitines es un pronombre relativo y los pronombres relativos siempre introducen oración subordinada. Lo especial es esto. Las oraciones de pronombre relativo se comportan como adjetivo de un sustantivo al que llamamos antecedente. Aquí noten, no hay ningún sustantivo que pueda ser antecedente de hoitines. Y lo digo porque antes de hoitines no hay sustantivo. Antes de hoitines tenemos un verbo y antes del verbo tenemos un adjetivo. Eudaimones es el adjetivo eudaimon en nominativo plural. Como no hay antecedente para la oración de relativo, sabemos que la oración de relativo está sustantivada. De hecho, en esta oración, la oración de relativo sustantivada funciona como sujeto de eisin y el predicado nominal de eisin es eudaimones. Quienes han educado correctamente a los hijos son felices. Cualesquiera que han educado correctamente a sus hijos, solo que no sabemos cómo se educan correctamente a los hijos, estas personas son felices. Veamos lo que hizo mi estudiante Valentina. Felices son quienes tienen honestamente instruido el arte. Lo hiciste muy bien hasta aquí y aquí simplemente te equivocaste. Han educado tategna, tegnon es hijo, correctamente a los hijos. Ven. Creo que Valentina confundió estas dos palabras. Una palabra es tecne. Nota, Valentina, que esta palabra, que significa arte o ciencia, tiene ki, tecne. Y otra cosa es que significa hijo. Voy a mostrarte esta palabra en el diccionario. Hijo, niño o hijo. Esta es la palabra. Por eso fue el error, Valentina. Bueno, pues vamos a nuestros ejercicios. No me voy a demorar milagros. El ejercicio 5 le corresponde a Tomás. Uy, Tomás, esto está muy ordenado, lo felicito. El 5 dice así. Teijuisterayai, hoigelenes, hecusin eistina comen, hopui teiproteraya, epepresbeuquesan, y te comiste un pedazo. Epepresbeuquesan, dice, epepresbeuquesan tienes autón, te comiste, Tomás, este pedazo. Este ejercicio me llamó la atención, por eso está señalado con rojo cuando lo leí. Y lo he pensado en tris y pienso que es un ejercicio simplemente que le quedó medio chimoltrufio a Berenguer Amenoz. No está tomado literalmente de ningún pasaje, es decir, no es una cita textual de ninguna cosa en el corpus griego, ya lo revisé. Es un ejercicio que se inventó Berenguer quizás teniendo un modelo lejano en algún texto, pero no logré encontrar cuál. Y pues el verbo, la oración no es muy, muy interesante. Yo veo así. Veamos primero qué hizo don Tomás. No, antes de mirar lo de Tomás, miremos lo que veo acá. Veo dos formas verbales.
Hecusi y EP presbeukesan. El primero, Hecusi, es presente indicativo voz activa tercera plural del verbo heco. Verbo heco con eta inicial, heco, y con capa, no ki sino capa. No es el verbo eco, tener, sino es el verbo heco, que significa haber llegado. Es un verbo que tiene, aunque tenga forma de presente, tiene un no sé qué sentido de perfecto. Heco no significa llegar, sino haber llegado. Bueno, dicho esto, aquí está en presente tercera plural, como dije. Hay un segundo verbo, también lo dije, que es este. Y yo sé que este es el verbo de una oración subordinada fundamentalmente por esto. Y es que el libro en esta unidad les enseñó una serie de adverbios relativos. Hopoi, que significa dónde o a dónde. Toda la oración introducida por Hopoi se comporta como un complemento circunstancial del lugar dentro de la oración principal. Esto es una oración subordinada. La oración principal es fácil. Los griegos han llegado a cierta aldea. Hasta ahí vamos bien. ¿Y cuándo? Tei Hysteraya, al día siguiente. Al día siguiente, los griegos llegan a la aldea, ¿dónde? El día anterior, algunos llegaron antes que ellos. Este autón es anafórico a Joigélenes. El verbo aquí es presbeuo, y el verbo presbeuo puede significar aventajar o ser primero. Vamos a mirar. Ser mayor, tomar el primer lugar, tener un rango superior a otros que se ponen en genitivo, ser puesto en el primer lugar. Creo que aquí alguno de estos es el sentido que nos importa. Ahora lo pensé un poco más y creo que el sentido es llegar como embajador. Entonces creo que la idea es a donde algunos de ellos habían llegado como embajadores el día anterior. Tienes autón es el sujeto de epepresbeukesan, y en este caso autón es simplemente genitivo partitivo, a donde algunos de ellos habían llegado como embajadores el día anterior. Donde el día anterior, ¿cuál será el sentido? Yo pensaría que ese es el sentido. Como les dije, el texto no termina de cancionar del todo. Volvamos a la oración. Al día siguiente los griegos llegan a una aldea, donde el día anterior unos tuvieron una posición predominante que ellos, o unos fueron más importantes que ellos, algo así. Veamos qué dijo, qué pudo hacer Tomás. Tomás dice así: los griegos llegan al día siguiente a cierta aldea a la que en la víspera fueron embajadores, y esto le quedó claro. Espero haberte ayudado a entender, Tomás, el ejercicio. Creo que la clave está en presverbo y los sentidos que tienen, y además, Tomás, que te comiste un pedazo, por eso no lo terminaste de entender del todo. Miremos ahora el ejercicio número 6. Como les dije, Tomás, este ejercicio lo busqué en el corpus para terminar de entenderlo, ver si podía leer el contexto, y no fui capaz de encontrarlo. Le corresponde ahora a Melissa. El 6. Hesikelia pason ton neson te palayote ti ton myton peproteuken. Y la letra de Melissa está bonita, la felicito. Y dice Melissa así: Sicilia tiene que haber sido la primera de las islas para la antigüedad de las fábulas. Melissa, fuiste intuitiva, no sean intuitivos, Se trabaja así. Primero carpintería, es decir, entender la morfología de las palabras y su significado. Después deducimos a partir de esos datos la sintaxis. Y una vez que tenemos una idea de la sintaxis de la oración, intentamos calcular el sentido. Yo veo lo siguiente. Solamente hay un verbo que es peproteuken. Peproteuken es el perfecto, voz activa, tercera del singular, del verbo protego, que significa ser el primero. Ser el primero que más genitivo. Ser el primero que alguien, o ser primero, ser anterior o primero que otro, y ese otro se expresa en genitivo. Y esto nos importa por este genitivo de pasón ton neson. Pasón ton neson es un genitivo. Sicilia ha sido la primera.
o ha estado delante de. Sicilia ha estado delante de todas las islas y ahora viene un dativo instrumental, nos expresa el instrumento o la causa por la vejez de sus mitos. Sicilia ha estado de primeras entre las islas por la antigüedad de sus mitos. Eso es lo que dice este ejercicio, Melissa. Lo que hiciste está simplemente mal. Y miremos ahora el siguiente ejercicio. Este es de Camila, que siempre hace todo en colores. Dice así: Hoistratiotai tas tonectron comas epepureukesan. Y lo tradujo Camila así. María Camila. Los soldados tuvieron incendiados los soportes de los odiados. Bueno, María Camila. Sujeto, sin duda, lo que pusiste aquí en amarillito. Súper. Verbo, epepureukesan. Es el verbo pureu, que significa quemar. Y está aquí en pluscuamperfecto, tercera del plural. Recuerda, María Camila, que los pluscuamperfectos solo indican lo siguiente, que solo enfatizan que un acto quedó terminado en un punto del pasado. En el video pasado les dije que no es tan simple como traducir perfectos por perfectos en español y pluscuamperfectos del griego por pluscuamperfectos del español. Para nada es tan simple. Lo que hay que es saber para qué sirve el perfecto y el pluscuamperfecto en griego y entonces, como hablantes de español, intentar rescatar esa idea en nuestra propia lengua. Creo que en muchos casos lo más sensato es traducir pluscuamperfectos por pretéritos indefinidos. Yo lo diría así. Y el complemento directo de esto es tas comas con un complemento de nombre que pusiste bien morado. Comes aldeas. Los soldados quemaron las aldeas de los hombres. Y si queremos enfatizar más en la terminación de la acción, diríamos: los soldados terminaron de quemar las aldeas de los enemigos. Ectoros significa enemigo. Los soldados terminaron de quemar las aldeas de los enemigos. Eso es el ejercicio número 7. Miremos ahora el ejercicio número 8. Le correspondería de nuevo a Juan Pablo. Juan Pablo no lo copió en griego, vamos a mirarlo en griego por acá. Este es muy normal. Tengelada pepai deuken homeros. Y no solamente es normal, sino que la verdad es que es verdad. Es verdad. Para los griegos, por lo menos en la época de Platón, Homero era importantísimo. Un libro, no sé, tan importante como sería para nosotros quizás. No sé, es que yo sé que no soy de la generación de ustedes, pero en mi infancia, supongo que a mí me educó el Chavo del Ocho. Sí, pero no es como, García Márquez, que lo leímos todos y lo hemos leído todos. Como una combinación entre el Chavo del Ocho y García Márquez. Que García Márquez es muy noble, no, la palabra no es digno. Todo lo de García Márquez, 100 años de soledad sobre todo, es muy digno. Pero populares, o por lo menos para mi generación, era el Chavo del Ocho. Y Homero era una combinación de las dos cosas. Una cosa muy digna, pero al mismo tiempo muy, pero muy popular, lo más popular. Los griegos no veían televisión, no miraban Facebook, sabían a Homero de memoria. Me parece que es obvio. Bueno, y esto lo hizo Juan Pablo así. Homero ha educado a Grecia. Sí, el único detalle, Juan Pablo, es algo a lo que creo que ya me he referido en estos videos, y es que en español el complemento directo lleva a si lo concebimos, si es una persona o algo que concebimos como persona. Tú pusiste Grecia antecedido de a, como si consideraras que Grecia es una persona, y pues es una nación. Yo no diría así, sino Homero ha educado Grecia, sin el a, creo, por lo menos así lo diría yo. Miremos el 9. El 9 le corresponde a Manuela. Ay, Manuela, que esto está muy difícil de leer. No, leámoslo aquí. Keiron hos Aquilea epaideuse asclepion epepaudeuque. Y lo tradujo Manuela de esta forma. Quirón, quien ha enseñado a Aquiles, a Esculopio ha enseñado. Digamos que está parcialmente bien. Quiero que notes, Manuela, lo siguiente. La oración principal tiene como sujeto keiron, que es una palabra de la tercera declinación. Keiron, keironos. El verbo principal de esta oración es epepaudeuque, y epepaudeuque es pluscuamperfecto tercera del singular del verbo paideuo, que significa educar, y su complemento directo es asclepión.
Quirón educó a Asclepio. ¿Para qué sirve un pluscuamperfecto? Para enfatizar que un acto estuvo terminado en el pasado. Entonces voy a rescatarlo con una perífrasis en español. Quirón terminó de educar a Asclepio. Pero Quirón está especificado por una oración de relativo. ¿Quién? Y este es aoristo tercera al singular. Quien educó a Aquiles. Quirón, quien educó a Aquiles, terminó de educar a Asclepio. Esto sería el ejercicio. Y por último, el 10 le correspondería a Nicolás. ¿Nicolás también solo lo escribió en griego? No pasa nada si lo escriben en griego. Sean queridos, escríbanlo en griego. Bueno, leo en griego. Hoiatenaioi, perites soterias gelados que quindineucotes, ton helenum proteusai esan axioi. Este ejercicio es interesante porque hay 3 formas verbales. Tenemos como formas verbales este. Este es el participio perfecto, el nominativo plural masculino del verbo quindineuo, participio perfecto de voz activa. Después tenemos proteusai. Proteusai es el infinitivo aoristo de voz activa del verbo proteuo, que significa ser primero, o ser primero que alguien y ese alguien va en infinitivo. Y por último tenemos esan, el imperfecto tercera plural del verbo ser. Solo con ver los verbos yo ya sé cómo es la sintaxis, por esta razón. Los participios nunca pueden ser verbos principales, total que es ese que está subordinado. Este es un infinitivo, que no puede ser verbo principal, total que está subordinado. Este es nuestro verbo principal. Ahora hay que buscar el sujeto de ese esan. El sujeto tiene que ser este hoiatenaioi. Los atenienses eran dignos. El adjetivo axios, muy normalmente en griego antiguo, se construye con oración de infinitivo que lo especifica. Digno de algo, y ese algo va en oración de infinitivo. Y para ello sirve proteusa. Los atenienses eran dignos de ser primeros entre los griegos. O de, bueno, ¿cómo más se entiende en proteuo? Ser el primero o gobernar, quizás también lo ponen. A ver. Proteuo. Proteuo. Ser el primero, pero también con genitivo, ser el primero entre. Ese es. Entonces, los atenienses eran dignos de ser los primeros entre los griegos. Y ahora, ¿en qué condiciones los atenienses eran dignos de ser los primeros entre los griegos? Un predicativo a Atenaioi. Los participios, estimadísimos estudiantes míos, son adjetivos. Y como adjetivos, los participios pueden ser especificativos, predicativos o estar sustantivados. Yo me doy cuenta de que este quekindineucotes está en nominativo plural masculino. En tanto nominativo plural masculino concuerdan género, número y caso con Atenaioi, pero no está entre el artículo y el sustantivo, total que no es especificativo. Y concuerda con Atenaioi, total que es predicativo. Recuerden que los adjetivos sustantivados son adjetivos que no concuerdan con un sustantivo en género, número y caso. Quekindineucotes es un predicativo. Los atenienses, ¿en qué condiciones? Habiendo corrido peligros sobre la salvación de Grecia, habiendo corrido peligros por la salvación de Grecia, eran dignos de ser los primeros entre los griegos. Este es el ejercicio 10. Y veamos qué hizo Nicolás. Los atenienses que han corrido peligro de la salvación de Grecia eran dignos de ser los primeros de los griegos. Bastante bien, Nicolás, bastante bien, lo felicito. Esto en cuanto a la corrección de estos ejercicios. Gracias. Terminaré el video de hoy señalándoles en qué consistirá la tarea. La lección que ustedes deben hacer es esta de nuestro libro ELADE, que empieza en la página 84 y se continúa en la página 85. Tienen ustedes en primera instancia unos ejercicios dedicados a esto de la formación del tema de perfecto. El libro les recomienda que revisen estos párrafos de la gramática. Ustedes pueden hacerlos, ahí les dirán básicamente lo que yo ya les expliqué en la parte del tema nuevo, de la formación del tema de perfecto. Deseo que hagan estos ejercicios, 1, 2, 3, 4, que termina aquí, y deseo que hagan estas oraciones, no más. Solo deseo que hagan eso de tarea. Y es que además les preparé una tarea adicional especial. Noten que es pequeña. Y es que encontré un pasaje donde tenemos un perfecto y un perfecto significativo. El texto tiene varias cosas. Esto es griego real, el griego del Nuevo Testamento, del Evangelio de Lucas, capítulo 18, 35. Les recomiendo mucho que no miren traducción, por favor.
Les puse una serie de notas a pie de página para ayudarles a entender la cuestión. Ustedes deben trabajar oración por oración, primero en su parte de carpintería, investigar qué significan las palabras, en qué está. Por favor, no dejen de mirar las notas que les puse. Después deben armar la sintaxis, después deben pensar en el significado de las oraciones. Esto es una tarea obligatoria, todos ustedes deben hacerla para la próxima vez. Este documento también estará en un link en la descripción del video. No siendo más, me despido de todos ustedes mandándoles un erroste caluroso. Erroste es como se dice en griego antiguo, hasta luego en las cartas. Erroste, queridos estudiantes.